Querétaro 24/7 Noticias. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 43 minutos, 7:43. Gracias por seguir con nosotros. Le comentábamos hace un momento estas denuncias que han llegado también a los medios de comunicación, en este en particular, que ya le contábamos de lo que ocurre en esta zona urbana del municipio de Corregidora, en las calles de Zaca y Hércules, donde pues está instalada una fábrica que ya refería además el mismo alcalde Chepe Guerrero Trápala, pues es una empresa, Bártega Plastics, que bueno, luego de las denuncias ciudadanas que se hicieron saber a través de los medios de comunicación por daño a la salud y la falta de normatividad ambiental con la que además no cumplía esta empresa, fue clausurada. El alcalde explicó también que la clausura de esta empresa pues es resultado de una serie de denuncias ciudadanas que alertaron sobre las diferentes emisiones contaminantes, como ya las veía usted hace un momento en las imágenes, olores tóxicos, afectaciones en torno a lo que tiene que ver justamente con la vida cotidiana de los vecinos de esta zona y en el municipio de Corregidora. Agradezco mucho al alcalde de aquella demarcación, a Chepe Guerrero, que nos haga favor de tomarnos la llamada, platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión y sobre todo saber qué va a pasar con esta empresa y si no hay más empresas también que sean consideradas altamente contaminantes o contaminadoras allá en la zona de Corregidora. Mi querido alcalde, mi querido Chepe Guerrero, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Aurelio, también qué gusto saludarte, muy buenos días, gracias siempre por el espacio y un saludo a todo tu auditorio. Igualmente, ¿cuáles son las razones que tiene el gobierno municipal para clausurar esta empresa que entiendo pues no contaba con los permisos correspondientes de Bártega Plastics, que fue ya pues clausurada? Entiendo de qué manera y cuál es el diagnóstico que ustedes tienen para tomar una determinación de esa naturaleza, mi querido Chepe. Gracias, Aurelio. Primero, para mí es muy importante comentar que nos llegaron varias denuncias, tanto por redes sociales como por el 911 incluso, de una empresa, como bien dices, está en esta zona de los callejones de la Zaca, que como lo conocemos normalmente, es muy cerca de la Plaza Citadina, por si no lo ubican bien. Sí. Y pues recibimos denuncias tanto de ruido como de olores, de aromas, de plástico quemado, sobre todo a altas horas de la noche. Y aquí pues nos llaman la atención dos temas. Nos llama la atención el tema de los horarios. Decíamos, bueno, pues para empezar no debería estar trabajando en la noche, ¿no? O sea, si los vecinos reportan que hay... Sí, si los vecinos reportan que hay Bueno. ¿Cómo que se cortó? Pues, Como que se cortó la llamada, mi querido Chepe. A ver, no te escuchamos ahí un poquitito. Perdóname, mi querido Aurelio. Listo. Lo comentaba, bueno, tuvimos, sí se realizó la inspección por parte de la Dirección Única de Inspección Municipal. Acudieron los inspectores y constataron pues que si bien la empresa tenía con el municipio algunos de los permisos con los que debería trabajar en regla, faltaban otros y eran los más relevantes, que era el permiso, el registro ambiental con CEDESU y el estudio de impacto ambiental que autorizaría la instalación de la empresa. Sí. Entonces, después de verificar que no se contaba con estos dos permisos, se procede a la clausura y siendo muy claros con la gente de la empresa, en el sentido de decir, bueno, si tú tramitas y presentas estos documentos que te faltan, pues puedes abrir, ¿no? Podrías operar. Eso es lo que conforme a derecho pues, se hace pues con cualquier negocio, con cualquier establecimiento. Sí. Y estás operando, si te revisamos y nos damos cuenta que no tienes lo debido, bueno, pues hay plazos para que puedas presentar los permisos que te falten, ¿no? Yo lo comparaba, por ejemplo, con un restaurante, un establecimiento que venda alcohol y que no tenga licencia para alcohol, también se procede a la clausura. Claro. Y si posteriormente presentan la licencia para venta de alcohol, pues se puede volver a aperturar. Sin embargo, bueno, en este momento no cuentan con esos permisos que son fundamentales para la operación de un establecimiento de este tipo. Y bueno, nosotros procedimos como autoridad como debemos hacerlo. Después empezamos a recibir pues una serie de presiones, ¿no? A través de redes sociales, a través de videos, a través de llamadas. Yo lo tengo que decir, a mí me buscaba pues mucha gente porque por supuesto no conocían la totalidad de lo que había sucedido. Y bueno, pues ahí me buscan y yo
fui siempre muy firme y contundente, y con mi equipo de trabajo, porque también los buscaban a ellos, dije, a ver, no, aquí no voy a tolerar, aquí y en ningún otro establecimiento o caso parecido, no voy a tolerar ningún tipo de presión. Mi gobierno no actúa bajo ninguna presión, y al contrario, nosotros lo que hacemos es actuar siempre de la mano de la ley, siempre con el derecho asistiéndonos, y fue lo mismo en este caso, y siempre también, mi querido Aurelio, del lado de los ciudadanos. Ayer tuve una reunión con las presidentes y los presidentes de cámaras empresariales en Querétaro. Estuvo la presidenta de Coparmex, la delegada de Canirac, la presidenta de Canaco, el presidente de la Canacintra, el recién nombrado mi amigo Alfredo, y yo les manifesté esto, les decía, bueno, para mí es muy importante que ustedes conozcan cómo se dio la clausura, cuál fue los motivos, etcétera, porque lo que no quiero, les dije, yo entiendo que cuando uno se mete a esto, pues te expones, digamos, por así decirlo, a este tipo de cosas, a videos, a promociones, a presiones, más bien. Sí, claro. A comentarios, cosas que están estás en la arena pública, claro. Y pues bueno, exactamente, en redes sociales y todo. Yo les decía ya a los presidentes y les daba mucho, yo sé que el que se sube se pasea, ¿no? Sí. Entonces, eso me queda muy claro, pero a mí no me preocupaba, y te lo digo de corazón, mi querido Eli, la presión o la imagen que quisieran hacer de un servidor, ¿no? A mí lo que me preocupaba era que hubiera un mensaje erróneo hacia los inversionistas, hacia quien quiera invertir y hacer crecer algún negocio en Corregidora. Y lo que yo buscaba el día de ayer, pues era comentarles cómo se dio todo y darles esta certidumbre. Sí, y claro. Me dio muchísimo gusto recibir, pues no solo el reconocimiento, sino el respaldo de las cámaras empresariales para la administración municipal, donde ellos saben que hemos actuado siempre con toda legalidad, que estamos promocionando al municipio, que estamos buscando que siga habiendo inversión, pero siempre, como lo digo, sin afectar la vida de los habitantes del municipio. Oye, sin complicar el asunto y con la finalidad de aclarar, también sería bueno saber cuándo, cómo, por qué, quién dejó que se instalara esa fábrica en ese lugar, en esta zona, que además es una zona urbana. No me hagas mucho caso, pero a mí, en los comentarios que me hacían algunos amigos, me decían que pues los propietarios de esta empresa también señalaban, oye, es que yo tengo el aval de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a mí ya me dijeron, ahorita le vamos a hablar a no sé a quién, a no sé dónde, y vas a ver que nosotros aquí nos vamos a tener que quedar. ¿Por qué los dejaron que se instalaran, a no sé cuándo llegaron, cuándo se instalaron en ese lugar allí en Corregidora, Chepe? Fíjate, mi estimado Aurelio, que la empresa tenía ya algunos años, pocos años, laborando aquí en el municipio de Corregidora. Yo me acabo de enterar hace poquito que la misma empresa, tengo entendido que tuvo que relocalizar sus instalaciones desde el municipio del Marqués y venirse a Corregidora, y creo que fue por un tema muy similar de falta de cumplimiento de normativa. Entonces, vienen de este lado, el predio donde se instalan, la bodega, digamos, industrial donde se instalan, la pequeña nave, tiene un uso de suelo para pequeña industria, y tiene un dictamen de uso de suelo para pequeña industria que, sin embargo, y lo tengo que decir con toda claridad, está sujeto a una condicionante bien importante, que es el visto bueno o no molestia de los vecinos. Claro. Pues cosa que no está sucediendo, por supuesto, ¿no? Entonces, sí hay este tipo de instrumentos, de mecanismos en los que dices, bueno, pues si cumples con esta cierta norma, puedes tener una pequeña industria en esta zona, digamos, y esto no es nuevo, ese dictamen sí tiene ya mucho tiempo con el que cuenta el predio. Entonces, bueno, si ya de saque tienes esa posibilidad, pues bueno, empiezas a operar y vas y tienes, eso sí, y se te condiciona una licencia de funcionamiento y puedes empezar a trabajar siempre y cuando cumplas con cierta normatividad. En el momento en que esto no sucede, que es cuando hay molestia a los vecinos, y es cuando nosotros acudimos a revisar qué es lo que está sucediendo y cuáles son los permisos y con lo que cuenta la empresa, es cuando nos damos cuenta pues que no, en realidad no tenía como te decía, lo más relevante, que eran sobre todo los temas ambientales, los de Secretaría de Desarrollo Sustentable. Y yo ahí con mi equipo también, desde los inspectores hasta los secretarios, fue muy claro, dije, a ver, no voy a recibir presiones de nadie, al contrario, he platicado ya este tema
con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado y nos están respaldando totalmente en estar, en este caso muy específico, pues del lado de quien tenemos que estar, que es del lado de los vecinos. Claro. Entonces, eso nos dio muchísima certidumbre. Yo agradezco, como siempre, la disposición del gobernador Mauricio Curi y de todo su equipo, de Marco del Prete, de respaldarnos en esta decisión y estar ellos también en su papel, ¿no? Ellos reciben la documentación, la solicitud de los permisos que esta empresa no tiene, y ellos valorarán si se los otorgan, ¿no? Claro. Si cumplen con lo necesario para otorgarles a su vez ese registro y ese permiso. Veía además algunas también en las redes sociales, como tú decías, ambientalistas, Pamela Ciuró, por ejemplo, que hacía algunas consideraciones sobre pues los altos niveles de contaminación por la quema de plástico que olía a plástico quemado, pero también de ruido del que se quejaron buena parte de los vecinos. Pero te preguntaría, ¿cómo se va a resolver o cómo se va a tener que resolver? Digo, pensando un poquito en la parte de la empresa, haciendo la de abogado del diablo, mi querido Chepe Guerrero, 1, y 2, no hay más empresas, no van a revisar ustedes el padrón de empresas que estén en algún momento instaladas en el municipio de Corregidora, que tengan que pasar por este filtro, por esta revisión, por esta supervisión que tienen que hacer las autoridades correspondientes. Sí, a ver, en el primer planteamiento, mi querido, lo que te puedo decir es con toda claridad. Si la empresa presenta los permisos que tiene que darle Sedesu para operar, pues podrá operar. Y siempre y cuando, por supuesto, y eso tendrá que establecerse o tendría que establecerse en esos permisos, pues que no emita los gases contaminantes, que no pase cierto nivel de decibeles por el tema del ruido, los horarios, etcétera. Si presentan todo eso, nosotros como autoridad municipal tenemos que dejarlos trabajar, ¿no? Sí. Estamos a la expectativa de ver si efectivamente se les otorgará o no ese permiso, y de ahí vendrá pues todo lo consciente. Y también con toda claridad, si Sedesu les niega esos permisos porque considera que no cumplen con lo necesario para poder tenerlos, no los vamos a dejar abrir, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, que esa ha sido la petición. Oye, es que déjenos, estamos perdiendo dinero. Pues sí, ni modo. A ver, no cumples con lo que tienes y no llevas 2 meses operando, pues no te voy a permitir abrir porque estás afectando a los vecinos. Y esa exigencia para todas las empresas, entiendo, Chepe. Claro, por supuesto. Y ahí voy a la segunda parte, mi querido Elio, que sí, hemos recibido reportes y claro que los hemos estado atendiendo con revisiones por parte de inspección, y es el mismo caso. Quien tenga todo en regla, pues por supuesto que puede trabajar sin ningún problema. Quien no tenga alguno de los requisitos de permisos y de trámites que exige el giro de su negocio, pues no podrá operar, porque no voy a permitir que poner en riesgo a los ciudadanos en el caso de algún establecimiento que no cuente con los permisos necesarios, y por supuesto tampoco voy a permitir que se moleste la salud, que se afecte la salud o la tranquilidad de los vecinos de alguna zona. Sí, aquí, claro. Por ejemplo, digo, sin dar nombres de empresas, pero he recibido también, por ejemplo, en algún momento, sobre todo en épocas del año, no tanto por el calor o por el aire, temas de empresas o de granjas, ¿no? Que por ejemplo emiten ciertos olores también. Entonces, bueno, esto lo hemos estado trabajando de la mano de la Sedesu, porque también tiene que ver con un tema de impacto ambiental. Nosotros lo atendemos por el lado de todo lo que tenga que ver con el municipio, su licencia de funcionamiento, el visto bueno de protección civil, pero bueno, ya hay otra normativa, otros permisos que ya no son de nuestra competencia, que van a una competencia estatal o federal, pero estamos vigilantes de ello, y lo reitero, para mí la inversión del municipio es fundamental. Quiero Corregidora siga creciendo y consolidándose como un polo económico importante del Estado, sin que esto afecte la salud o la tranquilidad de los ciudadanos. El tema de la solución de este conflicto, de este tema, ¿está en la cancha de la Secretaría de Desarrollo Sustentable entonces? Al día de hoy sí, porque son los permisos que les faltan, mi estimado Aurelio. Por ejemplo, con nosotros, y hay que decirlo también, cumplieron con el visto bueno de protección civil, cumplieron con lo necesario con nosotros como autoridad municipal, y entiendo que esa era la queja o la molestia. Tengo todo, te dices que no tenemos permisos. No, de mi lado sí, pero los más relevantes, que son el registro ambiental y el impacto ambiental, no cuentan con ellos. Bueno. Y esos nos exceden a nosotros en competencia, pero también tenemos que observarlo como autoridad.
Bueno, gracias, Miguel Chepe Guerrero. Nos queda un minuto. Me están llamando también algunos amigos de la audiencia. Me dicen, hay otra empresa ahí en Corregidora que está platicando usted con el alcalde de aquella demarcación, una empresa que se llama Armstrong Querétaro, que también tiene algunas complicaciones. Quitaron un pedazo de la banqueta para el paso de los peatones, además de que en ocasiones generan también un caos vial porque se estacionan y bajan a personas en espacios donde no deberían. Esto es en San José de los Olvera. Ojalá que lo pueda comentar con el alcalde, mi querido Chepe. Claro, con mucho gusto y como cualquier denuncia, queja o petición de revisar algún establecimiento, lo atendemos con mucho gusto. Bueno, pues como siempre estaremos atentos. Gracias por tomar la llamada a platicar con la audiencia de Radar News. Te estaremos dando lata si no tienes inconveniente, mi querido alcalde, mi querido Chepe Guerrero, cuantas veces sea necesario, si tú tienes también oportunidad de contestarnos. ¿Te parece? Por favor, mi querido Aurelio, no es lata, al contrario, agradezco mucho la oportunidad porque desgraciadamente, y lo hemos platicado mucho, las redes sociales son una herramienta que deberíamos utilizar de la mejor manera. Sin embargo, bueno, a veces se utilizan a los intereses de cada quien, pero lo digo categóricamente, no voy a ceder ante ningún tipo de presión por redes sociales, por medios de comunicación o de otro tipo. Sin duda, que así tendría que ser. Mi querido Chepe, te mando un abrazo, saludos, que tengas buen día y gracias por estar al pendiente. Igualmente, mi querido Emilio. Gracias, es el alcalde de Corregidora, Chepe Guerrero, que decía, por cierto, que pues está primero la salud de las familias, aplicación también de la ley allá en Corregidora, y que se apuesta además a un desarrollo económico, como usted ya lo escuchaba, un desarrollo económico sostenible en el que las empresas, todas las empresas, puedan desarrollarse, puedan crecer, sí, pero de la mano del cumplimiento, por lo menos de la normatividad ambiental, que es indispensable, que es fundamental, que es esencial para en cualquier momento, justamente de lo que tiene que ver hoy por hoy con el desarrollo que marca, que obliga también en Querétaro. Veremos qué dice la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Tendremos oportunidad de platicar a propósito y al respecto sobre esta empresa que fue denunciada por los mismos ciudadanos a través de las redes sociales. Son las 7:59 de la mañana. Hacemos una pausa. Su opinión siempre la más importante en el 442-592-1075. Si turnamos este comentario al alcalde, se lo hacemos llegar encantado de la vida inmediatamente. Hacemos la pausa. Volvemos enseguida con más. Querétaro 24/7 Noticias.